días. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico bíblico. El grupo está conformado por Daniel Osma y yo, Patrick Teseca. Bueno, entonces empezamos con ¿qué es la Biblia? Entonces, la Biblia es un texto muy influyente en la humanidad, ya que este contiene muchos textos que narran la historia de Israel, donde los profetas dejaban constancia de toda la historia de esta civilización y de cómo en cada hecho actuaba Dios con su pueblo. Y esto se narra mediante la metáfora y la narrativa. Día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Cabe recordar que la Biblia se divide en dos. El Antiguo Testamento, que abarca toda la parte del Génesis, las historias de Abraham, del cual nace un nuevo pueblo, el exilio y la incógnita de que Dios iba a enviar a un Salvador que transforme la mente y el corazón de la población en algún momento de la historia. Y el Segundo Testamento, que inicia desde Jesús de Nazaret, donde cumpliría todas las promesas y enfrentaría al mal. También hace ilusión a la llegada del reino de Dios, donde el verdadero poder es amar al otro y servir al otro. Estas escrituras pueden tener dos puntos de vista. El primero, desde las ciencias sociales, donde estos estudian y analizan los comportamientos humanos a través de los antiguos textos y realizan un análisis profundo. Ahora, desde la teología, estos entienden los hechos que narran estos textos, como lo fue el sufrimiento del pueblo y demás acontecimientos, pero resaltan la salvación de este, que a simple vista y más específicamente por los sociólogos es histórico, pero para la teología tiene algo novedoso, lo cual es la gracia libre de Dios, donde da la posibilidad de libertad, de justicia y de fraternidad. Esto no quiere decir que las ciencias sociales deban de ser excluidas, sino que deben ser vistas como un complemento de este análisis. Estos textos no son únicamente para ser analizados literalmente, sino también que es la palabra de Dios y todo lo que quiere hacer en el mundo. La palabra de Dios nos narra la elección del pueblo de Israel y toda su historia con el fin de que se comprenda y se apropie como única historia. Sin embargo, para lograr esto se basa en una lectura discipular, lo cual genera que la lectura revele nuevas cosas que a simple vista no se ven y que éstas no solo proponen un diagnóstico, sino también una terapia. La escritura pretende una función normativa, por lo que intentan decirnos algo relevante para nuestra praxis presente en nuestro día a día. Algunos escritos bíblicos tienen una reacción compleja, ya que a la larga es importante la interpretación de lo que Dios ha hecho con su pueblo a lo largo del tiempo. Además que los distintos textos no deben ser tomados por partes, sino como un todo, donde importa la acción histórica de Dios con su pueblo y desde ahí cobra sentido todos los acontecimientos particulares donde se cumpla una experiencia con Jesús mediante la cual Jesús puede hablar y hacer presencia en la historia actual. Radicalidad bíblica. El diagnóstico bíblico invita a buscar cuál es la raíz de los problemas concretos de la humanidad, es decir, la injusticia y la dominación. Estos tienen como base el pecado de Adán y Eva. Estos no representan únicamente la primera pareja en la tierra, sino que también representan los problemas constantes con el actuar de la humanidad. Entonces, las estructuras del pecado, según la Biblia, tienen como raíz la lógica adámica de autojustificación. Estructura de Babel. La estructura del esquema adámico de autojustificación se recapitula desde el Génesis, mientras no se elimine la esencia última sobre la que se fundan todas las realidades babélicas de operación, no existirá una solución definitiva. Primero, las estructuras babilónicas son estructuras de dominación, es decir, que la necesidad de justificar la propia praxis conlleva la utilización de los demás para producir resultados pretendidos.
Además, cabe recordar que no todas las utilizaciones de los demás son relaciones de dominación. También pueden entrar las manipulaciones recíprocas consentidas. Segundo, la dominación entraña la existencia de diferencias sociales de ricos y pobres. Es decir, que sin importar el momento de la historia, siempre hay algunos que están empujados hacia la muerte y otros nadan en la abundancia. Tercero, legitimidad de la dominación. Una forma de legitimar la dominación es proclamar a los pobres como culpables de su propia pobreza. Otro modo puede ser la autoproclamación de benefactores ante los necesitados. Cuarto, la existencia de la dominación y de las diferencias sociales implica también diferencias en el conocimiento, es decir, que los ricos disponen de técnicas adecuadas para sus fines, mientras que los pobres carecen de esta. Quinto, la lógica última de Babel entraña una profunda infelicidad humana, es decir, cuando las personas deciden ver alrededor, ver su contexto, identificar cuál es el fin último de su vida y reconocer sentimientos como culpa o resentimiento, generan infelicidad en estos. Sexto, la dominación, las diferencias sociales y la legitimación en las mismas entrañan diferencias en el prestigio, y es que los sistemas de dominación son sistemas jerárquicos en los que las propias posiciones y saberes se convierten en una demostración de los propios merecimientos. Los vestidos, los banquetes, las joyas y los autos se convierten en instrumentos para hacer visible la posición social que cada uno ha merecido. Séptimo, la dominación y las diferencias sociales requieren la violencia para su mantenimiento. Y es que de ahí que la dominación necesite siempre formas estatales. De hecho, los estados aparecen en la historia al mismo tiempo que la propiedad privada, y es que el estado consiste esencialmente en violencia. No hay estados sin cuerpos políticos y militares. Octavo, la dominación siempre tiene un carácter idolátrico. La presión humana de autojustificación establece ídolos que pretenden garantizar una correspondencia entre la acción y sus resultados. La dominación como resultado de la praxis humana puede convertirse en un objeto de culto. De hecho, la Torre de Babel posiblemente alude satisfactoriamente al templo que construyen los dioses inferiores de Babilonia para el gran dios Marduk. Noveno, la dominación es por esencia misma expansionista. El producir resultados que legitimen nuestra praxis y nuestra posición social no tiene ningún límite. Los imperios tratan siempre de expandirse hasta el límite de sus posibilidades, ya que, por ejemplo, en el capitalismo, la caída tendencial de la tasa de ganancia implica una tendencia constitutiva a la expansión. Décimo, las estructuras de dominación, en la medida que se derivan de la pretensión humana de alcanzar la justificación mediante los resultados de las propias acciones, tienen la tendencia a repetirse continuamente a lo largo de la historia humana. Y es que el pecado de Adán y Eva es un pecado de toda la humanidad. Por eso mismo, los imperios se van sucediendo unos a otros, sin que cambien significativamente sus características. Bueno, y por último, ¿hay alternativas a esto? Y es que mientras no se elimine la esencia última sobre la cual se fundan todas las realidades babélicas de opresión, no va a haber una solución definitiva. Y es que la búsqueda de una alternativa al sistema económico vigente puede dar a que surja el marxismo como una respuesta al capitalismo. Y esto es que los trabajadores no son plenamente dueños de su fruto de trabajo, sino que son controlados por el capitalista, el cual se apropia de su plusvalía. Sin embargo, con el análisis bíblico se demuestra que si se cambia el modelo marxista, no implica que se elimine la injusticia y la opresión, y este puede dar lugar a nuevas formas de dominación, por lo que podríamos decir que no hay alternativas reales.